¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar probando el polémico motor chino que venden en AliExpress, en Amazon y en Mercado Libre de el Spark Beat. Vamos a estar instalando ese motor en este Beat Sedan. Va a ser en un Beat Sedan, pero es el mismo motor para el Spark Beat. Vamos a ver cómo sale ese motor, porque de uno de ustedes, el que sé que más kilometraje tiene con ese motor, va por los 60,000 kilómetros. Pero bueno, ya vamos a ver nosotros. ¿Qué les puedo decir? Les voy a medio comentar que el motor de ese Beat Sedan está dañado. Ya fue tocado muchas veces y pues ya no tiene más remedio. Ya lo único que quedaba era conseguir otro motor, porque la verdad es que por fuera no se ve que esté mal, pero por dentro está destruido. Para hacer todas las cosas más fáciles, en lugar de invertirle más piezas otra vez a ese motor, porque ya dio mucha lata, pues decidimos conseguir un motor nuevo. Y la única opción que tenemos a la mano así es la de comprar ese motor tan polémico que ustedes me han preguntado: oye Agus, ¿lo has probado? ¿Cómo sale? ¿Me lo recomiendas? No les puedo decir sí, no, porque no lo habíamos probado, pero ya en este video lo vamos a estar haciendo. Así que esperemos que salga todo bien y bueno, pueda yo darles una referencia clara de cómo viene este motor. Pero de entrada es nuevo, o sea, de entrada es nuevo. A lo que me han comentado, uno de ustedes me comentó que no ha tenido problemas. El carro le quedó como si lo hubiera recién sacado de la agencia. Esperemos que así quede ese mismo Beat. Entonces pues vamos a comenzar, amigos, ya a hacer todo este relajo y a hacer el unboxing de ese motor, a ver cómo lo mandan, porque pues he visto que lo mandan sellado en caja, pero bueno, ya lo veremos cuando lo traigan. Mira, empaques del múltiple, de admisión, escape. Ah, no manches, trae hasta el de empaque de cabeza y metálico. Sí, viene armado. Es La factura de... Mira, ahí están los tornillos de múltiple de escape y de admisión. Ah. Trae sus bujías. Sí, ándale, qué bueno, porque compró bujías. Sí, ¿verdad? Sí. Tiene nuevos los que tienen aquí. El tornillo del cigüeñal viene más chico. Ah, pero me dices que ese no me va a servir, ¿verdad? Ajá. Y el original es de 1.5 de cuerda, este es de 1.25. Trae su filtro de aceite en chino. El motor de AliExpress, dicen Ándale. los seguidores. Y sí, lo he visto en AliExpress, pero Sí, no está manches bien. lo que te cuesta. Está más caro. Silicón. Viene sellado de aquí. Esta es la salida de la bomba de agua. Cárter. La verdad es que viene bien hecho. No le encuentro peros. Ándale. Acá tampoco le encuentro peros. Ahí tiene un número de serie. El número de serie consta de el modelo del motor. Este es el B12D1 2024. Se fabricó este año 09 en septiembre 20. Sí, recién. Sí, no tiene mucho tiempo. Vemos por acá la cadena. Los árboles de levas en medio alcanzan a ver. La cuerda de la polea del cigüeñal es más chica. Muy bien, esto lo vamos a montar para ver cómo sale. Este es el motor que no le sirve al Beat. Vamos a estarlo cambiando porque pues el motor ya fue. Ese motor que acabamos de hacerle el unboxing, aquí lo vamos a montar y vamos a ver cómo queda. Porque este motor ya no hay manera de recuperarlo. Está en las peores condiciones posibles que se puedan imaginar. Va a estar bueno ese trabajo.
4 años sin hacerle ningún servicio. Tuvo muy mala vida este motor y por eso es que llegó un punto en el que pues se calentó y aparte de eso se desvieló, se pegó y pues no hubo más que hacer. Por esas razones que estamos metiendo un motor nuevo. Es genérico, ahora sí que genérico chino, por así decirlo. La primera vez que vi ese motor en AliExpress y después ya lo empecé a ver en Mercado Libre, en Amazon. Y bueno, de todos modos, si a ustedes les interesa, va a estar los links de compra en la descripción del motor nuevo. Ahorita se los vamos a mostrar, vamos a abrir la caja y todo. Entonces no nos quedó otra opción más que comprarlo nuevo, va garantizado. Entonces eso como que nos da un poco de tranquilidad, en pocas palabras. Pues hasta no ver, no creer, porque sí me han comentado muchos de ustedes que han instalado ese motor. El que tiene más kilometraje va como por ahí de los 60,000 kilómetros, porque es Uber. Pues de buena manera, de buena mano, pues se ve que viene bien hecho. Entonces cuando un motor viene bien hecho no debe de tener ningún problema. Entonces pues ya, ahorita vamos a sacar este y para armar el nuevo. Yo estaba a salir con chanclas, digo, no voy a salir regañado como el pobre Marcos. Ah, sí, y cada que alguien lo reconoce ahí en su chamba le dicen, ¿sigues usando chanclas? Y alza los pies, le dice, no, aquí uso botas. No traen tensora, Es que, son elásticas, ¿no? Ajá, pero en el Spark sí. Es que como la dirección es eléctrica no trae bomba. Ah, ya. Si no, aquí nos estuviera estorbando todas las mangueras de la dirección. Y la base. Abajo siento el golpe. Sí, el dolor de espalda. Al rato. Y ya libro. Aquí. Va para arriba. Marcelo. Se está mirando. Peor es andar en México. El tornillo, préstamelo. ¿Cuál? El de cigüeñal que compraste. Mira. Sí, sí quedó. Sí, porque este no iba a entrar aquí, vamos a estar renegando tú y yo. Ahora sí. Te va a quedar la caja. Quítale el termostato, sacas la base, quitas el sensor, quitas esto. Esto cuando lo saques sale hasta con esto. El alternador nada más lo sacas la base de abajo. La bomba de agua no es necesario que la saques porque pues está la nueva. Bueno, sí hay que quitarle los tornillos, entonces sí la tienes que sacar, tienes razón. Al menos ya quité la banda. Bomba de agua me dices que sí también, ¿verdad? Sí, quítala porque vamos a necesitar los tornillos.
17. Ya casi acabamos de montar el motor, ya solo nos falta poner la batería para empezar las pruebas. Positivo. ¿Prendió todo? Sí. Ahorita no va a arrancar, nada más va a girar el motor. ¿Listo? Dale. Dale como si lo fueras a arrancar. Pues ahí está arrancado y suena muy diferente. Solo hay un ruido acá, creo que algo está rozando con la polea. Hay que revisarlo. Sí. Pues ya está el motor montado, ya le cargamos anticongelante, no lo hemos arrancado, le estamos haciendo vacío al aire acondicionado para de una vez dejarlo con gas. Y ahorita que arranquemos esto, pues ya vamos a ver cómo va con el aire acondicionado igual. Listo para su primer arranque completo. La anterior fue un arranque de prueba, este ya es arranque completo, ya con su anticongelante y todo. Ahí nos vamos a dar cuenta de fugas y algo, pues de hecho sí tuvimos un detalle con el termostato que vino defectuoso, ya lo cambiamos, ya no está tirando. Pues ya estamos listos para el primer arranque. Ya cargamos el aire acondicionado. Ahorita que empiece a agarrar temperatura el motor, encenderemos el aire para que empiece a circular el gas. Nada más para que se vacíe el medio kilo que le queda a la lata, pues casi medio kilo lleva. Y aquí está la etiqueta del aire. De todos modos, esto hay un video aparte, así que ahí lo pueden ir a ver. Ya nada más falta poner en la resistencia, que había que cambiarle igual. Sería todo. Puedan ponerle su filtro y ya estaría listo. Y salimos a rodar. Vamos a encenderlo normal y vamos a purgar el anticongelante. Dale. Creo que suena diferente. Porque no sonaba así antes. ¿Ya checaste clutch? Que entre primera. ¿Todo bien? No, la reversa siempre le cuesta un poco, pero ¿por qué será? ¿Quién sabe? Creo que por la posición en la que está. Bueno, ya está jalando. Está echando humito el motor, pero creo que es todo el aceite que traía. El aceitito que traía, ya es que venía aceitoso. Cuando arranquen el motor por primera vez van a ver que salen como humo. Es normal, es porque el motor está agarrando calor. El motor venía como un aceitito, o sea, bañado en un aceitito que precisamente evita que en el almacenamiento le entre humedad y se vaya a picar o algo. Entonces huele como a ese aceitito. ¿Saben cómo huele? Como cuando quemas afloja todo. Así huele. Entonces no se preocupen, se empieza a echar el humito. Miren, empieza a salir por todos lados. Sale de aquí de las orillas, sale de acá, sale de la... por todos lados sale. Y aquí adentro todo normal. Este es el kilometraje que tiene este Beat, así que vamos a anotarlo. 227.658 kilómetros. De aquí nos vamos a ir guiando para ver qué tanto kilometraje se le va a meter. Entonces aquí adentro se siente serenito. Nada más unos soportes que hay que cambiar que no llegaron. Ya se van a cambiar después. De todos modos hay un video de eso en el canal. Pueden ir a checar cómo se cambian los soportes del motor. Y bueno, ahí está. Ustedes pueden ver que igual puede que salga todo el resto
de que se calentó. Entonces todo lo que quedó en el escape va a ir saliendo. Y pues ya. Miren, ahí abrió el termostato, aquí ya está expulsando anticongelante. Excelente. Listo, ya purgamos el anticongelante. Vemos que el aceite circuló bien. Ahí se ve aceite en ese tornillo. Ya, lo vamos a bajar de aquí y vamos a irlo a probar. Se oye diferente. Terminado. Ya, ahorita lo vamos a salir a probar a la calle. Aquí vamos. El señor camarógrafo. ¿Para allá entonces? Para allá. Como quieras, Primer viaje. Como dicen, el tercer periodo. Claro, para allá. Suena diferente, o sea, no suena Spark ni Arito. No, Suena distinto. el Spark es más como que ruidoso. Más ronquito, más ronquito, más ruidoso. Como que está muy silencioso. muy silencioso. Se siente, pero no hace ese ruido típico. Ajá, el que hace el Spark como gruñido, como ronquido así. Este no lo tiene, creo que entonces tiene algo que ver, algún diseño diferente. ¿Qué tal sientes el clutch? El clutch está suavecito, está como el mío, está como el de Spark. Esa receta de limpiar y engrasar todo lo que se mueve ahí del clutch hace que quede el pedal así suavecito. Es un plus, como le dicen. Tiene buena fuerza. Sí. O sea, me atrevería a decir que tiene más fuerza que la original. Pero bueno, eso no lo sabría decir porque... Después del tiempo de uso. No, y aparte de eso, eso se mediría en un dinamómetro. Ah, pero el torque. Ajá. No lo siento. El clutch. Ya nomás se te está hallar el acelerador. Ah, sí. Vas con los acelerones. No pasa. Pues ahí está, ya fuimos a dar la vuelta y se siente con más fuerza de lo normal. Entonces, o sea, no les puedo afirmar que venga más potente este motor, pero se siente con más fuerza y el sonido es distinto. O sea, no trae ese ronroneo que hace el Spark y el Beat así. Un ronroneo singular que hace, es diferente. Ese hace. Y el Spark no hace así, hace un ronroneo. Y ese hace... Ese sonidito. Ese no lo hace el Spark normalmente. Entonces como... De aquí nos vamos a ver en un short, en su primer servicio y de ahí el siguiente. O sea, en 3 servicios lo vamos a estar viendo a ver cómo va. Y ya después de un tiempo, si es que todavía lo conservan, pues ya veremos si aún sigue. Si no, pues bueno, ya eso se verá con el tiempo. Y pues bueno amigos, ya eso va a ser todo en este video. Muchas gracias por haberme acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas, síganme en mis redes sociales. En la descripción del video va a estar los links de todo lo que utilizamos en este video, incluyendo links al motor. Por si lo quieren adquirir, el motor va a estar el link en la descripción. Eso ya sería bajo su responsabilidad. Y síganme en mis redes sociales. En la descripción están los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y nos estamos viendo hasta el próximo video.